Bueno, bienvenidos, buenos días. Espero que estén bien, que hayan dormido mucho, que se hayan acostado temprano anoche. Ha habido ruido en el centro, me contaron. Qué lindo que podamos tener la libertad de juntarnos. Estamos viendo, iba a arrancar diciendo qué frío que hace, pero lo vi a Jona de la Vega, que nos está visitando, que es de Villa Pehuen del Sur, y si yo digo qué frío que hace, me va a mirar raro. Así que qué lindo día de sol que tenemos en Tandil. Estamos leyendo, estudiando, acercándonos a la palabra de Dios, específicamente con la carta de Pablo a los Corintios. ¿Sí? Estamos viendo 1 Corintios. La semana pasada nos compartió David el capítulo 8. Hoy vamos a ver 1 Corintios capítulo 9. Nos vamos a acercar un poquito, así que podés ir buscando ahí en tu Biblia, en el formato que tengas y que más te guste, en la traducción que más te guste, que sea una traducción fiel, por lo menos. 1 Corintios 9. Imagínense, antes de empezar la lectura y de abordar algunos temas que propone Pablo en esta sección, imagínense una iglesia como la nuestra, una congregación con diferentes líderes, con muchos líderes. Una iglesia grande, con muchos líderes, pero con una particularidad, que estos líderes no tienen tanta buena onda entre sí. No solo es una cuestión de buena onda o de piel o de química, sino que interpretan distinto la vida como cristianos. Cada uno de estos líderes además tiene seguidores, entonces encima entre ellos se empiezan a pelear. Hay acusaciones fuertes de todos los bandos, de todos lados. Se empiezan a pelear, empiezan a discutir sobre temas muy complejos doctrinales, pero también sobre temas de formas de manejarse. Incluso algunos de estos líderes es de público conocimiento que han caído en pecados de índole sexual bastante fuertes para la cultura, para cualquier cultura, y sin embargo siguen ejerciendo su liderazgo. Bueno, esto que parece algo raro o algo novelesco era, de alguna manera, la iglesia de Corinto en este tiempo. ¿Sí? Corinto, una ciudad bastante importante, una ciudad grande. Ya hemos escuchado en domingos anteriores acerca del contexto histórico. Había sido fundada por Pablo, pero Pablo, como era un misionero, era un apóstol, era un enviado, Pablo iba a los lugares, fundaba iglesias, llevaba el mensaje de salvación, y cuando esa iglesia comenzaba a tener cierta autonomía, seguía con el llamado que Dios le había hecho a él. No solo a él, sino a todos nosotros. ¿No? Allá en Génesis 12, vas a ser bendito y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. No las de Tandil, no las del barrio, no las que me caen bien, sino todas las familias de la tierra. Así que Pablo esto lo entendía y entendió que no era solo a los judíos, sino que era a todas las familias de la tierra. En este contexto, Pablo se va, pasan 3-4 años, y en este momento particular que vamos a leer, Pablo está en Éfeso. ¿Sí? Después estudiaremos en algún momento la carta a los Efesios. En este momento Pablo está comenzando una nueva actividad vinculada al mensaje de salvación en Éfeso, pero recibe algunos comentarios de su iglesia en Corinto, y es por eso que decide responder con esta carta. Así que te invito a que vayas a 1 Corintios, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 1 al 18. Denme 2 segundos. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice Pablo, versículo 1. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy. Porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? Versículo 8.
no piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pongas bozal al buey mientras esté sacando el grano. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que esto está escrito por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador saca el grano, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. 13. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo? ¿Y que los que atienden el altar participan de lo que ofrecen el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Versículo 16. Sin embargo, cuando predico acerca de las buenas noticias, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico las buenas noticias! En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha enmendado. Y finaliza el versículo 18. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar acerca de las buenas noticias pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Pablo, de mínima, está un poco enojado. Yo les decía, la carta, las dos cartas, ¿no? Pero la carta o las cartas que Pablo le va a escribir a la iglesia de Corinto, fundamentalmente es respondiendo preguntas de ellos. Respondiendo, en este caso, acusaciones de ellos. Recordemos, Pablo es el líder, pastor, fundador de esa iglesia, pero Pablo es lo que hoy nosotros diríamos un misionero. Él es un apóstol, un enviado. Su objetivo es que todas las familias de la tierra sean bendecidas y conozcan del Señor Jesús. El capítulo pasado, David nos compartía fundamentalmente acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Uno de los puntos trascendentales del capítulo pasado, que podés leerlo después en tu casa, tenía que ver con la libertad que tenemos en Cristo, aquellos que hemos conocido y hemos decidido seguir a Jesús. Pero lo que habla el capítulo 8 es un tema que tenían los corintios de si podían o no comer alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Y por qué te hago este comentario? Porque muchos de los temas que va a hablar Pablo no debemos o no tendría sentido que los tomemos de forma literal. Quizás es difícil que podamos abordarlos. Por ejemplo, esto de comer comida sacrificada a los ídolos. Creo que ninguno de los que estamos acá en ningún momento hemos tenido que luchar contra esto. Sin embargo, David nos decía, lo importante no es el ejemplo en sí, sino que es el concepto, la verdad que está detrás de esto. Entonces, David nos decía tres cosas importantes que quiero repetir para entrar en el capítulo que nos toca. Primero, tenemos libertad en Cristo. Segundo, tenemos una familia. ¿Sí? Estamos todos en proceso de conocimiento de Jesús. Y en tercer lugar, tenemos límites. Y esto le da el puntapié ya para el capítulo 9, que es el que nos toca. Cuando Pablo habla de si debían, si podían, si estaba bien o no participar de diferentes prácticas que ellos arrastraban de su cultura, era para que piensen eso que voy a hacer, eso que estoy haciendo, cómo afecta al que tengo al lado mío. Muchas veces las prácticas o las cosas que hacemos en una congregación no están necesariamente mal. Son cosas que no son pecado, que no van en contra de lo que dice Dios, pero muchas veces sí pueden afectar al que está al lado mío. Y Pablo, y lo vamos a ver en este capítulo 9 al final, él pondera algo por encima de todas las cosas, y es que la palabra de Dios tiene que llegar a las personas. La palabra de Dios no puede ser interrumpida o obstruida por una práctica caprichosa que nosotros tengamos.
Y en este caso, Pablo se entera, estando en Éfeso, que hay cierto grupo de estos grupos de la congregación de Corinto que están empezando a hablar y especular de Pablo no debería tomar recursos materiales de nuestra congregación. Pablo se entera de esto, le llegan las acusaciones. Él sabe que incluso todavía hay gente de la iglesia de Corinto que está en contra de su liderazgo. ¿Por qué? Porque Pablo tenía algo bastante distinto. Azúcar abajo de la lengua. ¿Todo legal esto? ¿Es todo legal? Absolutamente. Bueno, gracias. 2 o 3. Dale. Muchas gracias. Me van a drogar acá arriba. Porque Pablo tenía un gran diferencial, que es lo que le llevó también a que su primera etapa de ministerio sea tan difícil. Él no había sido parte de los 12 apóstoles. Entonces, había muchos, sobre todo los judíos, que entendían que Pedro era superior y que el resto de los apóstoles estaban por encima y que Pablo era, alguien con ganas de. Sin embargo, sabemos de la conversión de Pablo, sabemos que Pablo cumple los requisitos judíos para ser considerado un apóstol, pero había gente que estaba realmente en contra. Así que comienza esta parte de la carta con 4 preguntas. Dice, ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Obviamente son preguntas retóricas. Pablo no está hablando con alguien. Es el problema de las redes sociales, o en este caso de las cartas que uno escribe, pregunta, consulta, pero del otro lado o tardará o quizá no van a haber respuestas. Pero Pablo empieza a escribir tratando de hacer reflexionar a esta congregación, o al menos a este grupo de personas que lo estaba acusando. Dice, ¿no soy libre? Recuerden capítulo anterior, Pablo habla de la libertad en Cristo. ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Y antes de seguir, quiero dejar en claro una cosa. Este capítulo o esta predicación de esta mañana, si es que logramos concluirla, no apunta a que nos pongamos de acuerdo en si hay que darle plata o recursos a nuestros pastores. No apunta a eso. Así que si estás esperando esa respuesta, no es hoy el domingo, después te juntás con Juan y con Javier y lo charlás con ellos. Pero recuerden que Pablo era algo más parecido a lo que hoy entendemos y conocemos como un misionero. Él era un apóstol, era un enviado. Entonces podemos pensarlo, y mi idea es que podamos pensarlo de esta manera, con cuál es nuestro rol como congregación con aquellos a los que enviamos, con aquellos a los que van a otro lugar. Recuerden que Pablo, esta era su dinámica. Él llegaba a un lugar, compartía las buenas nuevas, acompañaba a los primeros creyentes, acompañaba en el surgimiento de una iglesia. Una vez que veía que la palabra ya había hecho fuerza en las personas, seguía a otro lugar. Entonces, lo que ellos están discutiendo es cómo Pablo va a tomar de nuestros recursos materiales. Y Pablo se va a dedicar todo este capítulo a defender ese derecho. ¿Cómo? De diferentes maneras. Acompáñenme al versículo 7. Y me gusta la progresión que va a tener Pablo. Él va a empezar de la forma más sencilla a la forma más profunda, no para convencer, para mostrarle a su congregación, que estaba lejos, que él tenía el mismo derecho que el resto de los apóstoles de utilizar determinados recursos. No solo estamos hablando de dinero, sino cuando viajaban, hospedarse en los lugares que tenía la congregación, juntarse o quedarse a comer en diferentes sitios que lo invitaban. Todos estos eran los beneficios que algunos de Corinto estaban poniendo en duda que Pablo podía o no podía tomar. Vamos a ir entonces al versículo número 7 y Pablo va a dar 3 ejemplos. 3 ejemplos que para ellos iban a ser súper entendibles, porque de alguna manera
eran los 3 ejemplos que resumían a todas las clases sociales de ese momento. Dice, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? Yo le hubiese agregado ahí, ¿entienden o se los dibujo? Pablo dice, para ellos quizá era más común que para nosotros el hecho de un militar o alguien del ejército, porque era una presencia constante en las calles. Pero Pablo dice, está bien, un militar lo puede hacer, alguien del ejército lo hace por amor a la patria, quizá por amor a servir a su país, a su nación, pero su nación, su país, le paga un sueldo todos los meses. ¿Y que va a rechazar eso? No. Él puede convivir con las dos cosas. Yo lo hago por amor a la causa, pero recibo un pago justo por la causa. Los agricultores, un agricultor que le va muy bien, que yo de campo sé 0, así que no quiero extender el ejemplo porque puedo decir cualquier burrada, pero un agricultor que le va muy bien, que es muy rico en lo que hace, no puede morirse de hambre, porque en el último o en el peor de los casos puede y debe comer de lo mismo que produce. Y lo mismo con el pastor de ovejas. Él dice, un pastor que cuida un rebaño y no toma la leche que ordeña, ¿cómo puede ser eso? Son 3 ejemplos súper sencillos. Incluso creo que Pablo lo podría hacer hasta, no digo tomándoles el pelo, pero como diciendo, es exactamente lo mismo que pasa conmigo. Y va a continuar. Dice, ¿no lo dice también la ley? Versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pongas bozal al buey mientras esté secando el grano. Y esto es una referencia de Deuteronomio. Entonces Pablo primero usa 3 ejemplos sencillos de la vida cotidiana, 3 ejemplos que podrían ser identificables por cualquier persona de ese momento, pero va a profundizar la defensa sobre este derecho y va a decir, bueno, yo sé que alguno me va a decir, bueno, son ejemplos mundanos, Pablo, esto no tiene nada que ver con nosotros. Y va a tocar algo que al judío le dolía mucho, que era las Escrituras, la ley de Moisés. Va a ir al Pentateuco y les va a citar textualmente lo que dice Deuteronomio. Entonces dice Pablo, ¿no lo entienden con estos ejemplos? Ok, las mismas Escrituras dicen que el que trabaja es digno de tener su salario. Y cita Deuteronomio. Pero Pablo va a ir un poquito más profundo. Ya no solo con los ejemplos mundanos, podríamos decir, o de profesiones, ya no solo citando las Escrituras, que era lo más fuerte para el contexto judío. Recordemos que en Corinto había una gran comunidad de gentiles, es decir, de nuevos creyentes, pero seguía teniendo fuerza la ley judía. De hecho, Pedro y otros de los apóstoles eran también quienes viajaban y controlaban o trataban de guiar a estas nuevas comunidades. Entonces Pablo va a decidir profundizar un poquito más. Versículo 10. Por supuesto que, versículo 11. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Ya no solo son ejemplos normales, ya no solo de citar las Escrituras, sino que ahora Pablo va a ir directo al corazón de ellos, directo a la espiritualidad. Dice Pablo, ¿no sembramos nosotros semilla espiritual entre ustedes? Esta congregación de Corinto no existe gracias a que todos ustedes conocieron de Jesús y están en pos de obedecerlo. Entonces, ¿no merecemos nosotros obtener al menos algo a cambio de eso? Pablo ya se pone un poco más serio, ya profundiza en los ejemplos, ya les está hablando directamente al corazón. Entonces, en este momento de la carta, alguno que piense mal, o alguno que esté intentando ver qué quiere Pablo, podría atinadamente decir o creer que Pablo está intentando convencer de que ese derecho le corresponde a él, de que él necesita esos recursos materiales, de que dejen de criticarlo, de que no se enojen con él y con Bernabé, que los hagan parte porque ellos tienen que participar de esas cosas. Sin embargo, y creo que es donde empieza a hablar realmente,
lo que les decía hoy, no tanto el ejemplo práctico que está hablando Pablo en la carta, sino el corazón y la intención detrás del ejemplo práctico. Pablo dice, me voy a adelantar un poquito, versículo 13, ¿no saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo? Versículo 14, así también el Señor ha ordenado, se refiere al Señor Jesús, que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Y acá hay dos citas en Mateo 10 y en Lucas 10, donde Jesús, en primer lugar, envía a los 12 y entre las instrucciones que les da, les dice que se vayan sin nada, que se despojen, que tomen de todo lo que la gente les dé. Y después, en Lucas 10, cuando envía a los 70, la recomendación es exactamente lo mismo. Entonces Pablo dice, el Señor mismo fue el que dijo que era noble, que debíamos compartir el mensaje y obtener lo que la gente nos dé. Pablo está intentando defender un derecho de los apóstoles, no una obligación, sino un derecho de los apóstoles. Versículo 16. Y acá es donde me quiero detener un poquito. Ya me detuve al principio cuando casi me caigo, ahora estoy bien, solo para su tranquilidad. Versículo 16, dice Pablo, sin embargo, cuando predico acerca de las buenas noticias, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico las buenas noticias! En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. 18. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pablo se tomó la primera parte de este capítulo en defender este derecho que tenían los apóstoles. Pero va a dedicar la última parte de este capítulo en dejar en claro que él no solo que no había, sino que no iba a pertenecer o a tomar parte de esos recursos con tal de no obstaculizar el Evangelio. Creo que fue el versículo 15 que dijo, pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Quiero invitarlos a pensar, invitarlos a reflexionar. Nosotros hoy en día no hemos, al menos de manera formal, enviado misioneros o personas a otros lados. El año pasado sí participamos de eso con Horacio y Moni. Ellos estuvieron el año pasado justamente durante 12 meses en Almojía, en España, con una obra trabajando allí en ese lugar y fueron enviados por la congregación. Aquellos que estuvieron y que fueron parte de eso, recuerden cuál fue nuestro rol, cómo nos comportamos ante ese envío. Acá, esta iglesia de Corinto, han pasado solo 3 años y ya están reclamando algunas cosas de Pablo. Ya están en desacuerdo de que Pablo haga o deshaga diferentes cosas, o tome o deje de tomar algunos recursos. ¿Cómo fue nuestra conducta en este caso particular, que creo que ha sido, si no el único, el más reciente, por ejemplo, con Horacio y Moni? Y más profundo, ¿cómo debe ser nuestra conducta en nuestro compromiso con los misioneros, con aquellos que hacen lo que hacía Pablo, de que ir a otro lugar, con otro trasfondo, para que todas las familias de la tierra conozcan de Dios? ¿Cuál es tu compromiso individual, mi compromiso individual con la misión de Dios en ese sentido? Y no estoy hablando de el ministerio de misiones. Sería mucho más largo. No solo no tenemos tiempo, sino que evidentemente yo no tengo mucha energía para todo ese tiempo tampoco. Pero dijimos, tanto la canción que cantamos como el pasaje que les compartí de Apocalipsis, nos dice que en realidad no debería haber un ministerio de misiones, sino que la misión que todos tenemos es la de que todas las familias de la tierra conozcan a Jesús.
Entonces, el sentido de todas las iglesias, pero hablemos de la nuestra, que es la que nos toca, debería ser que todas las familias, no solo de Tandil ni de la región, sino todas las familias de la tierra, conozcan a Jesús. ¿Cuál es nuestro compromiso con eso? O haremos, o hacemos, o pensamos como la iglesia de Corinto, no, pero hay determinadas cosas que no me gustan. No, pero aquel misionero que se fue a tal lado, no. La misión, Pablo viene a decir, ok, todos esos derechos me corresponden, pero ¿saben qué? No los voy a tomar con tal de que la palabra continúe, con tal de que la gente conozca de Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso? Yo hoy tenía un objetivo, que no sé si lo he cumplido, que era, ustedes habrán visto, creo, que no hay presentación. No estuvo, ¿no? ¿Puesto no? Listo. Ponelo si querés y déjalo así. Porque la idea era tratar de captar su atención. Lo hice de otra manera, ¿no? Cuando casi me caigo. Pero la idea era hoy, no porque esté ni bien ni mal, ¿sí? Sino simplemente no poner una presentación y que de fondo, durante toda la exposición de la palabra, esté esta placa, que también me olvidé de decirle que la ponga al principio. No importa exactamente. Espero haber logrado que al menos pensemos en estas dos cosas particulares. ¿Cuál es nuestro compromiso con la misión de Dios? Y entender que nuestro compromiso con la misión de Dios debe ser que todas las familias de la tierra conozcan al Señor. Creo yo, considero yo, entiendo, que Pablo no está defendiendo tan solo un derecho, sino que está dejándonos una pequeña enseñanza, una pequeña interpretación a todos nosotros de cómo debemos comportarnos ante misioneros, ante hermanos, ante miembros de nuestra congregación o de otras que toman esta misión de ir a que todas las familias de la tierra conozcan al Señor. Y ustedes verán acá atrás, los que vean, los que tengan el alcance de la visión, 3 cifras que al menos en lo personal las medité un poco más de tiempo que ustedes, entonces me impactaron mucho más. Pero quiero que al menos las tengan en su cabeza, en su mente. Por un lado, arriba del todo dice más de 4.700. Al día de hoy, año 2026, hay más de 4.700 etnias, pueblos no alcanzados, tribus, grupos de personas con un lenguaje, una costumbre, una cultura. Más de 4.700 de esos pueblos, que equivalen a 3.000 millones de personas, sí estamos hablando de mucha gente, que se consideran pueblos no alcanzados. Es decir, personas que jamás en su vida escucharon hablar de Jesús. Jamás. Y no solo que jamás escucharon hablar de Jesús, sino que su contexto no les permite que el Evangelio llegue de forma tradicional. Más de 4.700 pueblos. No sé si te incomoda, si te asusta, si te da lo mismo. Cuando leíamos en Apocalipsis 7 dice que Juan ve personas de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Y nosotros sabemos que hasta que toda lengua, todo pueblo y toda nación no conozca al Señor, Apocalipsis no va a llegar como tal. Falta muchísimo. 4.700 etnias, pueblos, grupos. ¿Cuál es nuestro compromiso en Mitre con estas 4.700 pueblos, etnias, grupos? Segunda cifra, la cifra del medio. No sé si el verde ayuda a que se vea. ¿Se lee? Más de 2 millones. ¿De qué? Más de 2 millones de personas, ¿en dónde? En Albania. Albania, un país europeo, país balcánico, un país que tiene aproximadamente 2,5 millones de personas de población. En población no es muy grande. Bueno, de esos 2,5 millones, 2,600,000, hay 2 millones de personas que no conocen a Jesús, que profesan otra religión, mayoritariamente el Islam. ¿Por qué esta cifra? Bueno, algunos ya sabrán, se habrán dado cuenta, otros quizá no.
Hay un matrimonio que nosotros conocemos, que es parte de nuestra denominación, pero que también nos han visitado muchas veces en esta congregación, que desde hace mucho tiempo estamos en contacto, que son Fito y Melu. Ellos estuvieron hace unos años en uno de los países más cerrados de Medio Oriente, en un país con una persecución religiosa extrema, porque Dios los llamó allá. Tuvieron que salir por riesgo de vida, riesgo de seguridad, y desde hace un tiempo están en Albania, en este país, un país con un trasfondo histórico tremendamente ateo, que después ha tenido una transformación, por así decirlo, pero que hoy en día tiene una mayoría, más del 60% de las personas son musulmanes. En ese contexto, en una ciudad llamada Kruma, están ellos dos, ahí con el deporte, con el arte, con la música, intentando llevar el mensaje de Jesús a las personas. Más de 2 millones de personas y ellos dos solos ahí. Y la última cifra que te quiero compartir, esta la has escuchado muchas veces, espero que sepas de qué voy a hablar. Y si no, no pasa nada y vas a saber ahora. Hay más de 700 familias en el Colegio Estrella de Belén. ¿Sí? Más de 700 familias que todos los días, de lunes a viernes, en doble turno, tienen sus actividades a metros de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Familias que después van a impactar positiva o negativamente a nuestra ciudad. Entonces, lo que ellos hagan, lo que ellos crean, en gran parte depende también de lo que nuestros docentes, directivos, puedan transmitirles. Más de 700 familias. Casi sin darnos cuenta, estamos apuntando a las personas de Tandil, de nuestra ciudad, que no conocen a Jesús. Estamos apuntando a personas en específico, en este caso de Europa, que no conocen a Jesús. Y estamos apuntando y con el objetivo de que aquellas personas que jamás escucharon hablar de Jesús puedan hablar de Jesús. Son 3 cifras, son números, y los repetimos muchas veces, incluso bajan su valor, ya no nos asustan tanto, ya no nos emocionan tanto. Pero quiero aprovechar para contarte, desde el liderazgo de la iglesia, se ha decidido que este año estos 2 proyectos, tanto Fito y Melu en Albania como el Colegio Estrella de Belén, sean los 2 proyectos con los que nos comprometamos como congregación a apoyar en todas las áreas. A apoyar de manera económica, vamos a destinar una ofrenda para ellos, para esos proyectos. A apoyar conociendo de ellos, ¿sí? Quizá no tenemos mucha información, quizá no prestamos mucha atención a la información que tenemos. Bueno, nos encargaremos de que todos los que formamos parte de esta congregación sepamos qué está haciendo Fito y Melu, qué necesitan, cómo están, con quiénes están. Alguno que esté planificando un viaje, que los vaya a visitar. Y sepamos y conozcamos las realidades del día a día del Colegio Estrella de Belén. Cómo nosotros podemos involucrarnos. Acá hay mucha gente con oficios, mucha gente con experiencias de vida. Cómo podemos participar con las diferentes etapas de crecimiento del Colegio Estrella de Belén, dando charlas, acercándonos, escuchando a los alumnos, estando con los docentes. No sé, acá hay gente que sabe mucho más que yo acerca de las realidades. Bueno, hemos entendido de parte de Dios que estos son los 2 proyectos que vamos a estar acompañando durante 12 meses. Así que yo quiero terminar haciendo 2 invitaciones. No tenés que responder ahora, así que tranquilo, no hay presión. Pero la primera invitación es a que si te interesa, si entendés que hay mucho para hacer en la congregación respecto a cómo lograr que todas las familias de la tierra conozcan a Jesús, te acerques después de la reunión conmigo, con Horacio, porque la idea es juntarnos, empezar a orar, empezar a compartir preocupaciones o empezar a compartir ideas para que justamente podamos, como congregación, estar en la misión de Dios. No estamos armando un ministerio, un departamento. ¿Sí? Vuelvo al principio, esto no se trata de un área de misiones. Tenemos que entender que la iglesia es por definición misionera. Así que si en tu corazón está, si en tu cabeza está
ten en cuenta esto. No va a ser un ministerio, no va a ser un área, sino que va a ser un espacio donde como congregación nos juntemos a ver de qué manera podemos ser funcionales a la misión de Dios. Eso por un lado. Y por otro lado, y ya finalizando, no hemos definido la fecha, pero fines de agosto, principios de septiembre, vamos a hacer algo que hacemos todos los años, que es participar de algo que se llama o que se denomina promesa de fe o compromiso de fe, donde ahí sí ya de forma comprometida, familiarmente, nos comprometemos durante 12 meses a destinar una ofrenda para estos dos proyectos. Y esto no es algo emocional, no es que vamos a poner un videíto, una canción, algo para que vos te conmuevas y digas 200 millones y después cuando llegas a casa la economía en casa no está ordenada. No. De hecho es algo completamente racional, por eso lo comunicamos con tiempo, completamente de compromiso tuyo con el Señor, papá, mamá, hijos, charlarlo en casa, preguntar, conocer de estos dos proyectos y decir de qué manera me quiero comprometer estos 12 meses con estos dos proyectos. Pero teniendo algo en mente, y que es algo que hablaba con Juan y con Javier, que creo que debemos aprender de nuestros errores. El año pasado intentamos apoyar 5 proyectos y no cumplimos con ninguno de los 5 proyectos. Todos los que muchos de los que nos comprometimos a todos los meses apoyar esos proyectos, no lo hicimos por diferentes motivos. Esas personas esperaban de nosotros que cumplamos un compromiso. El Señor esperaba de nosotros que cumplamos un compromiso. Entonces entendimos que debemos aprender de nuestros errores, que debemos consultarlo, que debemos orarlo, que debemos charlar. Y ahí sí, cuando definamos la fecha, decir, bueno, nosotros nos comprometemos desde septiembre de este año hasta septiembre del año próximo con estos dos proyectos de esta determinada manera. Ya vamos a dar más detalles, pero quería aprovechar este domingo, esta mañana, para que ya lo vayas pensando, para que ya vayas reflexionando. ¿Cuál es mi compromiso, tu compromiso, nuestro compromiso con la misión de Dios? ¿Hay tal compromiso? Si no lo hay, creo que es un buen momento para empezar a ejercitarlo. Si lo hay, quizás un buen momento para contagiar a otros. Entender que no es un ministerio, que no es un área más de la iglesia, sino que es el corazón de la iglesia. La forma en que la iglesia representa a Jesús, representa al Señor, es compartiendo el mensaje de salvación. Cantamos en el Monte Calvario. El ejemplo de ese himno es la cruz. Es una cruz donde estuvo Jesús, pero que está vacía. Y todos nosotros lo sabemos y estamos en una ciudad que todos los marzo-abril de todos los años convoca una multitud de gente para Semana Santa. Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos siendo parte de la misión de Dios en Tandil como congregación, pero también más allá de Tandil? ¿Les parece que terminemos orando, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría? Dios, gracias por la libertad que nos das, gracias porque podemos juntarnos, hablar con vos, hablar de vos, podemos compartir entre nosotros. Gracias porque a pesar, en este caso, de mí, de lo que pensé, de lo que preparé, de lo que compartí, sabemos que vos sos el que habla a los corazones de todos nosotros, sabemos que vos sos el que sigue trabajando en cada uno de nosotros, sabemos que vos sos el que nos sigue perdonando, el que nos sigue esperando. Dios, queremos pedirte esta mañana que como congregación nos ayudes a entender nuestro rol en la misión tuya, Señor. ¿De qué manera podemos impactar a los que no te conocen, a los que nunca escucharon hablar de vos? Gracias por tu amor y tu misericordia con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.